Ok, por favor, me confirman la pantalla. Se ve, licenciada. Sí se puede Ok, ver. muy bien, muchas gracias. Entonces, muchachos, vamos a trabajar conmigo estos temas de genética. Yo soy la doctora Beatriz Luna y hoy nos toca hablar de material hereditario. Eso quiere decir que a partir de la introducción que hemos tenido en la clase anterior de la parte histórica de los descubrimientos y de los conceptos más básicos, ustedes tienen que empezar a familiarizarse. Hoy podemos abordar este tema de material hereditario como un tema que se va a enfocar en la estructura química, en biomoléculas, en funcionalidad y sobre todo en biología molecular, que es parte de su formación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar explicando que el material hereditario de todos los seres vivos se representa por ácidos nucleicos y que estos contienen información genética. Los ácidos nucleicos en conjunto representan, por lo tanto, el material hereditario, que va a ser o ácido desoxirribonucleico, ADN, o ácido ribonucleico o RNA. En la clase del día de hoy vamos a ver todo lo que corresponde al ADN y vamos a dejar para el día viernes lo que corresponde al RNA. Entonces, por definición, un ácido nucleico o los ácidos nucleicos en conjunto son biomoléculas en forma de cadenas de mayor o menor longitud que se van estructurando de diversas formas. Estas cadenas se constituyen por eslabones o por monómeros en términos bioquímicos, que son subunidades similares pero no idénticas. A esto le vamos a llamar nucleótidos. Y lo que están viendo en pantalla ustedes, en la parte izquierda les muestra una cadena sencilla de RNA que tiene sus nucleótidos con distintos colores y al lado está el ADN que tiene esta doble cadena con los nucleótidos compuestos por distintos colores. Ahora, cuando hablamos de nucleótidos, podemos entender desde el punto de vista bioquímico esta estructura que está constituida por tres pilares fundamentales. En color verde les estoy señalando el grupo fosfato, en color celeste está el azúcar o ribosa y en color lila tenemos la base nitrogenada que van a ser distintas y de distinta estructura química. Entonces, en el gráfico de la parte inferior, ustedes pueden ver el nombre del nucleótido que involucra una base nitrogenada, ya sea purina o pirimidina, que con un enlace nucleosídico se está uniendo al azúcar, que ya sea ribosa o desoxirribosa, según sea DNA o RNA. Y este azúcar por un enlace fosfato se va a unir a un grupo fosfato. Por eso todos estos son ácidos nucleicos. Si estudiamos a fondo lo que es una ribosa, que es el azúcar que compone el ADN, resulta que entre el ADN y el RNA, la principal diferencia radica en la estructura de esta ribosa, de esta pentosa o de este azúcar. Porque se sabe que el ARN contiene un átomo extra de oxígeno en su pentosa en el carbono 2 y esto hace que el RNA sea menos estable que el ADN. O sea que esta variación química que están viendo, esta ausencia del grupo de O2, en realidad le está dando mayor estabilidad cuando se trata del ADN. Por eso el ADN es una cadena eh, nucleotídica doble, mientras que el RNA es una cadena sencilla. Y si vemos el gráfico de la parte inferior, pueden ver ustedes que se señalan en dos gráficos el azúcar a las que corresponden con sus posiciones posibles para fosfato y su grupo oxidrilo, cuando hablamos de ribonucleótidos. Y en el caso del DNA tenemos nuevamente las posiciones posibles para el fosfato y este carbono que no tiene el grupo oxidrilo, que es el carbono 2. Ahora, cuando hablamos de las bases nitrogenadas, entendemos que estos compuestos orgánicos son cíclicos, esto lo deben recordar de sus clases de química orgánica, y que van a tener dos átomos de nitrógeno, por eso su nombre macro son bases nitrogenadas. Son de dos tipos, tenemos las pirimidinas, que son estructuras cíclicas sencillas, entre ellas están la citosina, la timina y el uracilo, o tenemos purinas, que tienen a la guanina en celeste y la adenina en rosado. Entonces, prestan atención a estas estructuras químicas. Fíjense como las pirimidinas son de estructura más sencilla, mientras que las purinas son estructuras cíclicas compuestas.
Entonces, si nosotros enfocamos lo que acabamos de repasar en las cadenas, ya sea de ADN o de RNA, y lo enfocamos con colores, pueden ver la timina en rojo, la citosina en celeste, en amarillo la adenina y en verde la guanina. Estos van formando su doble hélice y tienen una complementariedad para unirse, timina con adenina y citosina con guanina. Esa es la complementariedad que no falta en las cadenas de ADN. Por su parte, el RNA, aparte de diferenciarse por la estructura de su ribosa, de su pentosa, como saben ustedes, va a tener también guanina, adenina y citosina, pero se va a modificar un grupo químico para que en lugar de timina tengamos uracilo. Por eso aquí el color ha cambiado hacia naranja. Esto tiene que ver mucho con la estabilidad del RNA que va a ingresar al citoplasma, va a salir del núcleo con esta información. Por lo tanto, el DNA, el ácido desoxirribonucleico, es una biomolécula que contiene las instrucciones genéticas para el desarrollo y el funcionamiento de todos los seres vivos, contiene, mantiene, almacena y protege, así como transmite la información genética. Su composición involucra dos cadenas polinucleotídicas que van a formar una estructura de doble hélice, como la que están viendo en la imagen, similar a una escalera de caracol. Entonces, les acabo de decir que nosotros entendemos que el ADN tiene muchas funciones y aquí resalto el hecho de que las instrucciones genéticas contenidas en el ADN se encargan del desarrollo, que es lo que precisamente se ha visto en los temas básicos o iniciales de embriología. Mm, El hecho de que el ADN esté en esta doble cadena es importante porque nos está hablando además de una manera eficaz de guardar y proteger el material genético y de repartirlo de manera ordenada. Si lo vemos en una estructura macro, ya desde el punto de vista químico o bioquímico, entendemos que esta secuencia de bases es la que determina sus características biológicas y que un par de bases se forma por dos bases nitrogenadas, como están viendo en la imagen, de ADN complementarias que se van a emparejar formando como un peldaño en una escalera, como pueden ver en el gráfico. Ahora, tengo una hebra en color verde claro y otra en color verde oscuro que nos está mostrando que ambas hebras tienen en su exterior un esqueleto con grupos fosfato y los restos de desoxirribosa tienen una orientación antiparalela. O sea, que estamos viendo 5' 3' y la otra cadena tiene 3', 5'. Estamos hablando de sentidos opuestos en su orientación. Este armazón de azúcar y fosfato se proyecta hacia el interior de las bases nitrogenadas y permite que los nucleótidos se puedan unir a partir de estos puentes de hidrógeno de manera complementaria. Por eso este gráfico es muy importante en la manera en la que está diseñado. Lo que les acabo de explicar, este pareamiento específico que existe, se basa en que estas dos hebras de ADN están unidas por este tipo de enlaces que se denominan puentes de hidrógeno y de manera oficial la timina va a estar unida con la adenina y la citosina con la guanina. Y eso es por la capacidad que le otorgan sus grupos bioquímicos para formar estos puentes de hidrógeno que se están señalando en la imagen. Están representados en colores en este esquema de ADN para resaltar la importancia de la complementariedad de bases. La disposición de las bases, por lo tanto, puede ser variable, pero las uniones entre bases siempre van a ser las mismas. Entonces, con lo que hemos explicado, podemos extrapolar este conocimiento y entender que parte del ADN se encuentra en el núcleo celular, a eso le denominamos ADN nuclear, pero también tenemos ADN dentro de las mitocondrias, que son organelos citoplasmáticos, eso también es importante recordarlo, y que el ADN se organiza en cromosomas dentro de las células para que haya una adecuada transmisión hacia la descendencia. Entonces, aquí hay que entender un concepto clave. Lo que están viendo ustedes en pantalla son gametos, tanto óvulos como espermatozoides. Ambos tienen internamente material genético y este material genético va a tener etapas de su ciclo celular en el cual se encuentra descondensado como ADN o el ADN se va a organizar, se va a empaquetar, se va a condensar hasta formar cromosomas, ¿de acuerdo? Lo que les acabo de explicar se puede aclarar un poco más en este gráfico que está en pantalla. Vamos a partir desde la derecha hacia la izquierda, donde están señalados estos nucleótidos, nuevamente con complementariedad de bases, guanina, citosina, adenina y timina.
Y lo que estamos viendo aquí es la cadena de ADN, la doble cadena de ADN. Este fragmento, que está señalado como gen, corresponde a un pedazo del ADN que va a tener la capacidad, como secuencia de material genético, de traducirse en una proteína. Los cromosomas van a ser cuerpos intranucleares que se hacen visibles solo durante la fase M del ciclo celular y se constituyen por ADN e involucran procesos de transmisión de genes en la herencia. Esto les debe recordar la clase anterior en la que se explicaba que Mendel teorizaba que había un par de factores que transmitían la información para que se dé, por ejemplo, el color de las flores. O las teorías de Johansen, que explicaba que los genes eran los vectores de la herencia. Finalmente, Boveri había explicado que estos vectores eran los cromosomas, pues todos estaban en lo cierto, porque si bien el material genético está contenido dentro del ADN, el ADN está contenido dentro de los cromosomas y es precisamente en la etapa de división celular, en fase M, donde nosotros vamos a tener esta distribución de material genético. Ahora revisemos el hecho de que el genoma de los eucariotas está empaquetado y altamente compactado. Este empaquetamiento se lleva a cabo porque hay una interacción del ADN con proteínas nucleares y a esto se conoce como cromatina. Por definición, la cromatina es la sumatoria de ADN más proteínas. Por eso existen dos tipos de cromatina. Podemos hablar de una cromatina que es laxa, relajada, a la que se denomina eucromatina. Esta se transcribe más fácilmente y por lo tanto tiene genes activos. Y podemos hablar de heterocromatina, que más bien es más compacta, más condensada y que tiene genes inactivos en la mayor parte de su composición. Por eso, cuando hablamos de ADN y de cromosomas, nos estamos refiriendo a los niveles diferentes de organización y de empaquetamiento del material genético. Entonces, vamos a repasar estos niveles partiendo de la izquierda, donde tienen este ADN en color rojo. Fíjense cómo es la doble cadena de ADN, que adiciona histonas como partículas centrales, como si un hilo se envolvería alrededor de un carrete de proteínas para formar los nucleosomas. Estos nucleosomas, como pueden ver en la imagen, empiezan a formar una estructura similar a un collar de perlas, que cuando se adiciona la histona H1 empieza a formar los solenoides, que son esas estructuras de superempaquetamiento. Y el solenoide continúa el empaquetamiento como en los cables antiguos de teléfono, esos de espiral, para mantener un armazón de cromosomas hasta que finalmente se puede hablar de una cromatina en interfase y esta cromatina en interfase progresar a lo que es un cromosoma en metafase. Por eso es importante que entiendan estos niveles de empaquetamiento del material genético, que entiendan la diferencia entre ADN y cromosomas y los niveles de resolución que se tienen. Entonces, en esta imagen podemos ver lo mismo que les he explicado, pero lo que vamos a ver es cómo va aumentando el grosor del material genético. Cuando hablamos del ADN, tenemos esta cadena doble que tiene un grosor de 2 nanómetros. Es el nivel más sencillo y la cromatina en este caso solo es ADN helicoidal. Este hilo de ADN, si lo empezamos a envolver alrededor de un carrete de hilo, va a asociarse con histonas que están aquí en color guindo y así se forma un nucleosoma. Cada nucleosoma, por definición, tiene un octámero de histonas, es decir, 8 monómeros de estas proteínas básicas, y el ADN va a dar 1.65 vueltas alrededor de estas proteínas. Cuando se agrega la histona H1, que está aquí como en color fucsia, ustedes pueden ver que se forma un cromatosoma, y este cromatosoma en conjunto empieza a formar una fibra de 30 nanómetros al envolverse todos estos para formar un solenoide. Posteriormente, este solenoide continúa envolviéndose, forma estos armazones que nos dan una fibra de 300 nanómetros, también sobre proteínas que se denominan de armazón o scaffold, para que luego continúe este empaquetamiento y lleguemos a generar cromosomas que tienen un espesor de 14.000 nanómetros. Entonces, este empaquetamiento o esta condensación de ADN va desde 2 nanómetros hasta llegar a una estructura visible microscópicamente, que son los cromosomas con 1.400 nanómetros. Muy bien, ahora, yo les había hablado en esta diapositiva del ADN y les había señalado que ciertas secuencias de este ADN las vamos a denominar genes, como les estoy mostrando en pantalla.
Entonces, un gen, por definición, es un segmento de ADN que contiene información necesaria para formar una proteína. La proteína que vamos a formar involucra al ADN con sectores señalados para que sean un gen que involucran una secuencia promotora, el gen propiamente dicho, que se va a dividir en exones, estos rectángulos de colores naranja, azul, verde y lila son los exones, y los fragmentos en blanco que corresponden a los intrones. Así está hecho un gen. Entonces, los exones son las porciones de los genes que se van a eh, traducir en proteínas, mientras que los intrones no. Y fíjense cómo durante su procesamiento, estos genes van a sufrir un proceso de splicing donde se va a recortar estos intrones que están en color blanco para finalmente dar origen a un RNA mensajero maduro, en el cual ya no existen intrones y este RNA maduro es el que ingresa dentro de los ribosomas para formar proteínas, lo que serían los polipéptidos. Esta es la importancia de entender que el gen es solo un segmento del ADN con la capacidad o la información para formar una proteína. Entonces, esta otra diapositiva les da esa definición en la cual yo explicaba que los exones son las partes que codifican para el gen, se traducen en proteínas, mientras que los intrones no codifican para proteínas, deben ser removidos de la secuencia del gen, pero regulan procesos importantes. Aquí estamos hablando de un concepto que se denomina regulación de la expresión génica. Entonces, los intrones tienen su razón de ser, no están al azar y por eso son parte de lo que se conoce como un gen. De hecho, los intrones tienen un componente definitorio en la parte de evolución y en la parte del desarrollo embriológico. Eso lo van a ir profundizando, Dios mediante, conforme vayan progresando en su formación en medicina. Así que con todo lo que les acabo de explicar, podemos entender que el ADN tiene tres funciones básicas. El ADN se replica, el ADN se transcribe y el ADN se traduce. A esto nos referimos con que replicarse es fotocopiarse, copiarse, es sintetizar más ADN a partir de una cadena molde. Esa es una función del ADN que enseguida vamos a explicar. Otra función es la transcripción, porque involucra el proceso de sintetizar, o sea, producir ARN a partir de un molde de ADN. Y finalmente, a partir de este molde con el ARN, vamos a poder hacer la traducción hacia proteínas. Yo diría que el ADN tiene más funciones básicas, incluso de regulación de su expresión genética y tiene funciones de almacenamiento y protección, pero lo importante es que para el aprendizaje que ustedes deben tener, para homogeneizar el aprendizaje del pregrado, donde ustedes se van a formar, están estas tres fases fundamentales de comprender. Así que con esta explicación, habiendo entendido cómo está estructurado el ADN, podemos hablar brevemente de lo que es la replicación del ADN. En este caso, para entender lo que les estoy explicando, presten atención a la imagen de la izquierda que les estoy señalando, donde dice ciclo celular. Y es que cada célula debe cumplir un ciclo de distintas fases para sobrevivir, alimentarse, reproducir su material genético, crecer y entrar en división celular. Este ciclo celular tiene una fase G1 donde hay un periodo de crecimiento de la célula, tiene una fase CS donde ocurre la síntesis del ADN, donde los cromosomas se repliquen, o sea que estamos hablando de replicación de ADN, que es lo que vamos a explicar en esta diapositiva. Luego tiene una fase G2 donde continúa su crecimiento y una fase M que hemos visto de manera detallada en gametogénesis. ¿Sí? Entonces, pongámonos en el contexto de la fase S, donde la replicación va a ser un proceso en el cual una molécula de ADN se duplica, se fotocopia, se copia, y para esto la finalidad es que se obtengan dos moléculas de ADN. Los mecanismos de replicación son muy importantes para el ciclo celular porque si no, no habría forma de que la célula pueda ingresar en división celular, ¿no? O sea, que lleve su doble copia de información genética. La replicación del ADN comienza siempre en sitios específicos, puntos concretos de la molécula, y a esto nosotros le denominamos orígenes de replicación, burbujas de replicación, mm, burbujas o fragmentos de Okazaki, también así se denominan.
Em, lo que va a suceder para la replicación, si prestan atención en el gráfico de la derecha, es que tenemos el ADN con su doble cadena en color verde y para esto debe haber primero la separación de las dos hebras, como están viendo en pantalla. Esta separación de las dos hebras va a permitir que haya la síntesis a partir de ellas como molde, como ven se mantiene el color verde, y de otras dos cadenas complementarias hijas. Entonces, ese es un resumen breve de lo que es la replicación del ADN. Sin embargo, es un proceso mucho más complejo que lo pueden ver en este gráfico. En este gráfico estamos viendo una aproximación directa a lo que es la replicación del ADN con distintas proteínas que se han reclutado y con la formación de dos cadenas antiparalelas. Entonces, cuando hablamos de replicación de ADN, estamos diciendo que la hélice de ADN empieza a desenrollarse como si abriríamos un cierre para que de esta manera se rompan los enlaces entre los pares de bases. La enzima helicasa es la que actúa en la disolución de estos enlaces. Entonces, fíjense por favor en pantalla, la helicasa está señalada con este triángulo azul que está abriendo o separando las cadenas. Por eso, si tienen ustedes en pantalla un ADN con su estructura convencional, que es la escalera de caracol, y a partir de la helicasa se ve que se han abierto dos cadenas que se tienen que empezar a replicar. Además, se ha reclutado a varias proteínas, esta que está como un anillo en color verde, denominada topoisomerasa, está colocada en este lugar para evitar que la tensión del ADN haga que nuevamente se forme esta estructura de cadena de caracol. Esto permite que la cadena se quede abierta. Tenemos también proteínas de unión a cadena sencilla, que son como seguros que mantienen a cada a cada cadena abierta, la mantiene separada, la mantiene sencilla como tal. Tenemos además una primasa, que es una proteína que inicia como un encendedor de un motor que inicia la copia de los nucleótidos y le continúa la presencia de una ADN polimerasa, la cual es la que va agregando nuevos nucleótidos, como si agregaría ladrillos conforme se va haciendo la replicación. A la par tenemos otras enzimas, como es la ADN polimerasa 1, que además tiene función de reparación, y la ADN ligasa, que como su nombre explica, está uniendo los fragmentos que se han formado nuevamente. Entonces, ustedes están viendo que es un proceso complejo hablar de replicación, requiere de muchas proteínas. No es tan sencillo como el esquema donde veíamos las cadenas verdes y naranjas, pero este esquema nos mostraba que luego de que los dos filamentos de ADN sirven como plantilla para crear un nuevo filamento, esta plantilla es la que se denomina parental y que vamos a utilizar una plantilla que, por ejemplo, diga adenina, timina, guanina, citosina, adenina. Por lo tanto, la polimerasa deberá agregar un nuevo filamento con una cadena complementaria que para la secuencia que les he leído deberá involucrar timina, adenina, citosina, guanina y timina. Entonces, aquí la polimerasa es muy importante por este factor que tiene para permitir la formación de la cadena. Y luego de que el nuevo juego de nucleótidos se ha unido para formar una nueva cadena de ADN, en este proceso resultan dos moléculas, cada una con una nueva hebra, un ADN viejo y un ADN nuevo. Por eso el concepto de replicación se redondea en este gráfico, donde pueden ver las nuevas cadenas con el ADN parental o viejo, más el ADN nuevo con las cadenas en color naranja. Y con este esquema queda claro que estos fragmentos de Okazaki, orígenes de replicación, son realmente complejos en su funcionamiento y la disfunción en cualquiera de estas enzimas o proteínas nos lleva a problemas genéticos serios, síndromes genéticos que son progeroides porque hay una tendencia al envejecimiento prematuro, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que hasta aquí es la explicación de la estructura del ADN, su funcionalidad, la localización de las proteínas específicas, para que la próxima clase, que es el día viernes, nosotros podamos abordar lo que es el RNA y sus distintas funciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a detenernos aquí. Voy a abrir el micrófono para ver si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen aclarar. Abro micrófono.
Pueden mandar también sus preguntas al chat. Ok, creo que no hay preguntas. Entonces, la siguiente clase, el día viernes, vamos a hacer un breve resumen de lo que acabamos de ver y eso nos va a permitir abordar la segunda parte para ver el tema de manera íntegra. ¿Listo? Les agradezco muchísimo por su atención. Estaríamos en contacto la próxima clase.